Todas, a nombre del doctor Mauro Napsocialis Mendivil, el rector del campus de hoy, les doy la más cordial bienvenida a este nuestro primer foro de diálogos universitarios del 2026. Para dar inicio a este ciclo, contamos con la valiosa participación de la maestra Almadelia González Flores, de la División de Ciencias de la Salud, la maestra Araceli Gallardo, de la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, al doctor Rubén Ramírez Arellano, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y le damos las gracias a la doctora Carlota Meneses Sánchez, de la misma división, quien fungirá como moderadora. El tema de hoy que nos convoca hoy es la responsabilidad, un valor fundamental que orienta nuestras decisiones, define nuestras acciones y contribuye a la construcción de nuestro proyecto de vida personal y profesional. Asumir la responsabilidad implica actuar con conciencia, constancia e integridad, así como reconocer que cada decisión conlleva consecuencias y oportunidades de aprendizaje. La responsabilidad también se expresa en el compromiso con nuestros objetivos, con el cumplimiento de la palabra empeñada y con el respeto hacia los demás, fortaleciendo así la confianza y la convivencia en nuestra comunidad universitaria. Comprender este valor nos permite dejar de lado las excusas y asumir un papel activo en la transformación de nuestro entorno y con nosotros mismos. Este foro busca propiciar la reflexión y el diálogo en torno a la responsabilidad como un motor de cambio y de crecimiento. Les deseamos que este espacio resulte enriquecedor y formativo para todas y todas ustedes. Bienvenidos. Buenas tardes. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta primera sesión de foros, diálogos universitarios. Y como nos dijo nuestra secretaria académica de campus, este espacio es abierto y libre para dialogar, para reflexionar sobre temas tan importantes como son las relaciones humanas, a veces muy complicadas, y los problemas sociales. Esto lo logramos a través de intercambios de diversos puntos de vista. Saludo a todos los participantes que tenemos en esta aula, así como también a nuestro público en las redes sociales, que como recordarán, estamos en plataforma Zoom y Facebook de la Universidad de Guanajuato, y presencialmente estamos en esta aula de Telemedia, segundo piso del campus León. Yo soy Carlota Laura Meneses Sánchez y voy a fungir como moderadora. Un tema importante, la responsabilidad. La responsabilidad no solamente implica cumplir normas o asumir consecuencias, sino también es reconocer el impacto de esas consecuencias y de esas decisiones hacia los otros. Y ese es un asunto que debemos de reflexionar cada uno de los que estamos aquí presentes en este foro. Para esto contamos con la participación de 3 colegas universitarios de este campus León. Tenemos a la maestra Almadelia González Flores, quien coordina la maestría en Epidemiología y Administración en Salud de la División de Ciencias de la Salud de este campus León. Bienvenida, maestra Almadelia. Gracias. También contamos con la participación del doctor Rubén Ramírez Arellano, quien es el coordinador del programa educativo de Antropología Social en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de este campus. Gracias. Gracias. Y bienvenido a este espacio tan importante. Gracias. Nos acompaña también la maestra Araceli Dorberker Gallardo, quien es coordinadora de salud estudiantil en la Dirección de Desarrollo Estudiantil de este campus. Bienvenida, maestra. Voy a explicar cuál va a ser la dinámica para llevar a cabo este foro. Primeramente, yo voy a dar una pregunta detonadora a cada uno de ustedes y para que después nuestro público pueda hacer la reflexión sobre la pregunta, y los vamos a invitar a que realicen sus comentarios, preguntas o dudas referente a lo que vamos a estar aquí planteando. También para el público de Facebook, anotar en el chat, por favor.
Aquí también tenemos ya la logística para recoger sus preguntas y poderlos responder en tiempo y en forma. Bien, pues vamos a iniciar. En el contexto universitario, la responsabilidad adquiere un significado muy especial, ya que los estudiantes no solo se están formando como profesionales, sino también como ciudadanos críticos y comprometidos con la sociedad. Desde su perspectiva personal, maestra Araceli, ¿qué decisiones tomó hoy que impactaran, su vida en el futuro? Muchas gracias y también gracias por invitarme a este foro. Pues creo que también las decisiones se toman de manera diaria, incluso las menos significativas que podamos como considerar, ¿no? Incluso desde la hora que me levanté, si tengo en mi responsabilidad justamente a 2 perritos, si les di de comer, si les limpié el baño, si desayuné incluso, porque la responsabilidad también tiene que ver mucho con ti mismo, o sea, con lo que haces contigo, con el cuidado que tienes de tu propia salud, también con el tema también laboral, ¿no? Yo trabajo justamente en Edificio Central, vengo de Guanajuato y también es la hora en la que yo necesito irme para llegar puntualmente a mi trabajo y estar haciendo como mis labores, los pendientes que tengo administrativos o las relaciones que también voy teniendo con las demás personas. Entonces, considero que todas estas decisiones que tomamos día a día forman parte de la responsabilidad y que no lo veamos como una obligación, ¿no? Como el deber ser, que si bien tenemos ciertas actividades muy fijas o acciones muy fijas, la responsabilidad se vive a diario y son elecciones que hacemos de manera consciente. Si yo sé que algo va a tener una consecuencia tanto positiva como negativa, es parte también de asumir esa acción o esa elección que yo tengo de manera diaria y que finalmente cada acción tiene una consecuencia que a lo mejor no la vemos ahorita palpable, pero a corto o mediano o a largo plazo lo podemos ver. Yo laboro mucho en temas de salud estudiantil y entonces nos damos cuenta que a lo mejor si hoy no desayuné, pero si eso lo estoy haciendo de manera constante día con día, en algún punto mi cuerpo va a hablar y entonces ya voy a empezar a tener problemas gástricos o a lo mejor si no duermo, si no tengo esa higiene de sueño, esa elección de apagar mi celular, de dormirme a tal hora. Si a lo mejor hoy lo hago y se me puede hacer fácil, tomo esa lección, pero si lo empiezo a hacer de manera constante, eso va a provocar una consecuencia o incluso el descanso, que también es muy importante. Si no descanso en lo escolar, en lo laboral, no tengo estos momentos también para mí, tarde o temprano va a pasar algo. Y ya cuando lo tenemos, es también asumir esa consecuencia y nuevamente tomar una acción para mi propio bienestar. Muchas gracias, maestra. Y pues bien, lo que usted comenta tiene mucho que ver con esta situación en que la responsabilidad como un valor atraviesa diferentes dimensiones de la vida humana. Lo dice muy bien, lo personal, lo social, lo académico y obviamente lo profesional. Muchas gracias. Doctor Rubén, pues es su turno. ¿Qué acciones ha estado evitando y por qué? Es buena pregunta, sobre todo porque hablar de responsabilidad implica un compromiso con los actos que uno hace, ¿no? También. Entonces, en cierto sentido, siempre, bueno, conscientemente estamos como pensando en cuál van a ser como las implicaciones, repercusiones, los efectos de nuestros actos. Creo que la responsabilidad y atendiendo un poco a la etimología que compartí con mis compañeras presentes, la capacidad de respuesta que uno tiene, la responsabilidad, o sea, es decir, el compromiso que uno tiene con las cosas, pues lo vamos a asumir en primer lugar nosotros mismos, creo, pero luego hay algo que los filósofos dicen, no podemos tener un acto perfecto, ¿no? No podemos tener un acto perfectamente bueno o perfectamente malo. Tendríamos que ser responsables, tendríamos que tener un compromiso con aquellos efectos negativos en ese sentido que están tocando a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las cosas que evito serían como los efectos negativos que implican
mis propios actos para con los demás, pero que a la vez tienen que ver conmigo, ¿no? Y en ese sentido comparto con lo que decía la doctora Araceli, pues no en el solipsismo o en el egoísmo total de que mis actos, ¿no? Sino más bien siempre procura, o siempre procuraríamos pensar como en los efectos sobre los demás, ¿no? Como con respecto a que no vivo solo, ¿no? Soy parte de una comunidad, impacta cada acto que tengo, por pequeño que sea, no sé, por si no desayuné, ¿no? Que igual puede tener una implicación en mi familia, que luego tenga efectos negativos sobre mí y el cuerpo hable, ¿no? Y en ese sentido creo que pues son las cosas que creo que evito. A veces no las evito. Más bien, creo que la responsabilidad tiene que ver con estar dando cuenta constantemente de los efectos negativos de mis propios actos, ¿no? Con respecto a los demás. Y bueno. O sea, que para usted la responsabilidad siempre involucra al otro, en las consecuencias que puede tener. Definitivamente eso. Muchas gracias, doctor Rubén. Maestra Almadelia, ¿qué puede empezar a hacer o dejar de hacer para ser más congruente con sus valores? Esta palabra de congruente me gusta mucho porque siempre les hablamos a los estudiantes y a los hijos, ¿no? Yo en este caso tengo 2 hijos y siempre les digo, bueno, es que tenemos que ser congruentes con nuestros actos, ¿no? Al ser congruentes con nuestros actos implica una gran responsabilidad, sin duda, y esto pues invita al otro a reflexionar, a realizar sus deberes, a realizar sus tareas, al tener la responsabilidad del cuidado mismo que ustedes también acaban de mencionar. Sin embargo, también es importante que nosotros consideremos que tener claro lo que es la parte de la responsabilidad. Yo creo que aquí en la mayoría de nosotros es un concepto tan común, tan mencionado, tan escuchado, que en muchas ocasiones nosotros no entendemos realmente la dimensión de la responsabilidad. Involucra a un tercero, sí, definitivamente. La responsabilidad no se desarrolla en la escuela. Nos esperamos los papás a que en la escuela te enseñen esa responsabilidad. Nosotros tenemos que fomentar esa responsabilidad e implica las elecciones que nosotros tomamos para poder ser en el ámbito académico, pues ser responsables con nuestras tareas, ser responsables con el trabajo en un equipo, ¿no? Si no realizo yo mis actividades, esto va a afectar a un tercero. Ser congruente también en mis acciones, por ejemplo, cuando voy a presentar un examen y que digo, bueno, no estudié, pues puedo copiar, ¿verdad? Pero realmente esto me va a salvar de un solo momento y en un momento me voy a sentir bien porque a lo mejor pasé el examen, tuve un 10, qué bueno, ¿verdad? Pero ese acto no es congruente con lo que yo quiero ser profesionalmente. De ahí la manera de que nosotros desde ese momento asumamos esa congruencia de que, bueno, yo estudié, entendí el tema y puedo plasmarlo dentro de un examen. Pero si no lo hago de esa forma, mucho más adelante puedo tener esos sentimientos de pena, de vergüenza, de algo que no hice adecuadamente y me lo estoy guardando y me lo estoy callando. Entonces, esto trae grandes consecuencias para el desarrollo personal y para el desarrollo profesional. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra Almadelia. Y pues hablando como académicos, ustedes, y hablando de congruencia, ¿qué acciones han hecho ustedes de manera congruente en beneficio, primeramente, del Campus León? ¿Quién inicia? Pues si gustan, empiezo yo. Bueno, es muy difícil estar en un espacio de diálogos y decir yo soy congruente con lo que digo y con lo que hago, porque también estoy observada por muchos estudiantes, ¿no? Muchas personas, profesores que me dicen, caray, la maestra dijo una cosa y no la cumplió. Nosotros como académicos también tenemos esa gran responsabilidad. No somos somos sus guías únicamente. Y como seres humanos también erramos, nos equivocamos y que crean que también como tenemos una gran cantidad de actividades ajenas a solamente la docencia, pues esto nos lleva a que a lo mejor podamos en algún momento incumplir.
pero creo que yo desde un inicio de mis clases hablo con claridad con los estudiantes y les trato de mencionar, pues, por ejemplo, cuáles son los criterios de evaluación para no salirme de esa línea y que los estudiantes tengan esa responsabilidad de revisar una rúbrica y que yo sea congruente con esa evaluación de una rúbrica que te estoy entregando y que es la manera de la que yo te voy a evaluar. Es difícil, claro, porque por supuesto no es tan sencillo poder establecer esa congruencia al 100%, pero intento de mi parte ser lo más congruente con lo que digo, con lo que hago. Muchas gracias, maestra Madelia. ¿Quién? Bueno, Maestra Araceli. gracias. Justo hace ratito platicaba con los demás panelistas. Yo egresé de aquí de Campus León. Yo físicamente pues estoy en el edificio central y coordino salud estudiantil, pero pues recuerdo mucho que yo tenía muy fijo la meta de terminar. Yo soy psicóloga clínica, entonces yo tenía como muy fijo esa parte y cada acción que tomaba era considerando eso. Yo soy de Salamanca, era foránea, me vine a vivir aquí a León. Y finalmente a lo mejor mis demás compañeros podían decir, no manches, qué padre, ¿no? O sea, esa libertad que tenía ya cuando estaba acá, no estaba con mis papás, vivía con mis compañeras que también eran foráneas, pero realmente esa libertad también trae responsabilidad. O sea, ya tenía que tomar esas decisiones de agarrar el camión, la pecera, irme a Delta, ubicar bien los tiempos, la alimentación también. Ya no era como que alguien me estuviera diciendo los horarios de la comida o vamos a comer. Yo ya tomaba esas decisiones y creo que también esa responsabilidad lo que te da si no la ves solamente como una obligación, sino como ese poder que tenemos nosotros para tomar esas elecciones de manera consciente e informada y que eso que haces hoy pues te va a ayudar. Entonces yo terminé y que llega a ser difícil, o sea, también creo que en cada semestre te encuentras con ciertos retos o con ciertas dificultades, pero la verdad paso por paso lo fui haciendo, terminé, después hice la maestría y insisto, o sea, la responsabilidad la vivimos diariamente, o sea, no es algo como de un momento, incluso la responsabilidad se engrana también con otro tipo de valores que también se complementan para que tú puedas como seguir. Muchas gracias. Interesante su propuesta, maestra Araceli. Doctor Rubén. Pues retomando también lo que han dicho mis compañeras y con respecto al lugar donde estamos, que es la Universidad de Guanajuato Campus León, me parece que la responsabilidad en cuanto a lo que yo actúo en la vida y demás tiene que ver con el campus, porque tiene que ver con quién soy y tiene que ver con la comunidad con la que pertenezco. Creo que siendo parte de la Universidad de Guanajuato, uno ya tiene un compromiso de valores, ¿no? Tiene un compromiso de conocimientos, de trato hacia el otro, porque no podemos dejarnos tampoco de, yo no llego a la casa de ustedes, ¿no? Que pues uno descansa, pero no dejo de ser profe, ¿no? Así de, sí sale más mi vida cotidiana, pero de todas maneras hay una implicación en tanto que lo que haga sé que va a ser también tomado en cuenta por alguien más, ¿no? O va a dar cuenta de que, bueno, ¿quién es él? Bueno, es profesor del Campus León y hay una responsabilidad, es decir, tengo que asumir una respuesta a partir de con quién soy, ¿no? Soy profesor con los demás, ¿no? Con una comunidad y respondo a eso. Creo que asumo los valores, creo que trato de seguirlo lo mejor, porque somos seres humanos, ¿no? Y uno es como más humano que luego los diferentes, no sé, responsabilidades que tenemos en varios ámbitos, ¿no? Digo, la responsabilidad como seres humanos, pues está en procurar la vida, pero, pero a partir también de la comunidad de donde nos coloquemos, de quiénes son nuestros otros yo también, nuestros otros que formamos la comunidad en ese sentido. Creo que lo que hacemos va no solo como en implicación de un campo de trabajo, va también como en cuanto a que somos personas, seres humanos, y somos parte de una comunidad. Yo quiero como
reafirmar eso, pero además, por ejemplo, me toca ser, y es un honor ser coordinador de la licenciatura de Antropología Social, y esto, digo, es un compromiso porque además hacemos trabajo de campo, vamos con las personas, y con las personas no tratamos como con objetos, para nada, ¿no? Y somos responsables de qué hacemos con ese conocimiento. Y hay una respuesta muy recíproca también, porque en donde llegamos, en un lugar donde no nos invitan, en un lugar donde a veces es difícil, ¿no? Se llega a hacer un contacto humano de tal manera que la gente asume la responsabilidad luego por uno y nos cuida. Y eso es lo más, creo que lo más valioso, y eso es a donde se está expresando concretamente la universidad o lo que estamos haciendo. Es ahí que estamos haciendo la misma comunidad, ¿no? Quiero como dejarla ahí porque igual tengo más ejemplos, pero sí. Sí, yo nada más quisiera agregar que es importante no solamente la responsabilidad en la parte académica, sino cómo va un poquito más allá en el ambiente, en el aspecto social, ¿no? Y eso es muy importante también fortalecerlo. Como platicábamos antes, bueno, finalmente la responsabilidad es un tema muy amplio, es muy, muy amplio. La responsabilidad social, la responsabilidad académica, que en este caso creo que tienen un impacto muy importante, pero todo esto tiene un impacto social, que es parte de lo que son las universidades, ¿no? Ustedes como estudiantes de medicina, de enfermería, de antropología social, van a tener una responsabilidad social y en ese momento nosotros la tenemos que ir asumiendo desde ahora, desde esa formación, desde que nosotros como profesores somos simplemente sus facilitadores. Yo te voy a enseñar algo, yo te voy a dar algo, pero tu responsabilidad como estudiante es fomentar, crear, desarrollar, investigar. Nosotros no les vamos a dar todo, ¿sí? Pero siempre con esa visión un poco más futurista, un poco más proactiva en reconocer que si yo soy un licenciado en enfermería y obstetricia, si no tengo mi formación académica, las competencias, las habilidades, pues estoy dañando a un tercero por una omisión o por algo que no hice de manera adecuada desde mi formación. Muchas gracias, maestra Almadelia. Pues así es, público, que este concepto de responsabilidad, creo que todos los que estamos en esta aula y los que nos están viendo a través de las redes sociales, adquirimos la responsabilidad desde el inicio en que ustedes entran a un programa académico de la universidad y nosotros como académicos cuando tenemos un número de empleados, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino debemos de ir más allá a ser responsables con lo que significa ser la universidad pública, que en estos momentos quien lee diario se da cuenta que está totalmente discutida la forma en que se está enseñando, qué está pasando con todas las juventudes, pero yo creo que esa parte también nos toca a nosotros como académicos y ustedes como estudiantes, también seguir luchando, seguir estudiando y seguir siendo responsables de haber asumido el papel de estudiante y nosotros como académicos. Hace rato también platicábamos aquí con los colegas el asunto de que la temática de responsabilidad pues nos cayó a todos muy bien, porque aparte de ser profesores de tiempo completo, llevamos una coordinación de un posgrado, de una unidad de alguna área de la Universidad de Guanajuato. Y sabrán que el ser coordinador implica efectivamente tener esa empatía, primeramente para tener alumnos en tu posgrado o en tu programa académico, ¿no? Educativo, pero también darle el seguimiento y llevarlos hasta el final, hasta la titulación, para que ellos en verdad cumplan con las expectativas que tenían al inicio. Y creo que eso es una parte que ahora ya sé por qué nos invitaron a este foro y que agradezco obviamente la invitación, porque aquí estamos, o sea, los que queremos ser responsables de hacer algo diferente
porque tenemos la esperanza de que este campus se llegue a posicionar como otros campus, porque ese también es el asunto de muchos de nosotros, en donde este espacio, con esa libertad de dialogar, podemos decir que también es un campus que tiene muchas, pero muchas fortalezas, pero que aún están encaminadas a un posicionamiento total. Eso es lo que yo creo desde una perspectiva de académica, de coordinadora y de haber tomado la responsabilidad, en este caso, de ser moderadora de este primer foro 2026 de diálogos universitarios. Pues vamos a continuar con otras preguntas mientras vemos si no hay preguntas al respecto, pero mientras nos pasan nuestras anotaciones, pues vamos a continuar con otras preguntas, ¿les parece? Sí. Maestra Almadelia, ¿cómo se ha sentido cuando asume sus errores? Bueno, esa es una pregunta que, así como nos ven ustedes como académicos o como coordinadores, siempre somos una figura, ¿no? Alguien que nos ven y dice, seguramente la maestra nunca se equivoca, seguramente la maestra siempre cumple con sus actividades, es una profesora organizada, es una profesora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que ven siempre nuestras cualidades, ¿no? Sin embargo, también tenemos errores y esos errores tenemos que reconocerlos, porque muchas ocasiones esos errores están relacionados a la forma en la que yo me confío y digo, ay, bueno, es que saben que yo voy a entregar un trabajo para tal fecha y digo, ese lo hago rapidito, ¿verdad? Porque lo puedo hacer en un tiempo muy, muy corto. Sin embargo, puede resultar que a lo mejor se me junten otras actividades, otras cuestiones ajenas y ya no cumpla con lo que deba de realizar. Entonces, en ese momento, pues yo puedo sentir enojo, pena, vergüenza, pero es mejor reconocer esto y actuar y dar respuesta inmediata a esa situación, a decir, bueno, pues ya no le entregué, pues ya ni modo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, yo creo que sí tenemos que asumir esa gran responsabilidad de las acciones que en este momento hacemos, pero también algo que es muy importante y va implícito en la responsabilidad es el pedir el apoyo. Sí, el pedir apoyo no solamente a mi par, a lo mejor, a veces a lo mejor no entendemos como nosotros como estudiantes, ahorita lo voy a enfocar a la parte del estudiante, a lo mejor no estoy entendiendo y comprendiendo un tema y me quedo callado, no pregunto. Sin embargo, es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad y es mejor enfrentar y confrontar, bueno, no confrontar, enfrentar a las dudas que tenemos al momento y hacérselas saber al profesor, porque finalmente ellos son los que nos pueden guiar en este camino. Muchas gracias, maestra Almadelia. Maestra Araceli, ¿y usted cómo se ha sentido si en algún momento no ha querido reconocer sus errores? Pues comparto como la doctora Alma, creo que todos, o sea, nadie es perfecto, hace ratito también lo mencionaba, ¿no? O sea, a veces es contraproducente querer hacer las cosas de manera perfecta porque no va a pasar así y eso nos hace sentir en ocasiones justamente como culpables, nos sentimos insuficientes, sentimos como si no valiéramos, ¿no? Y yo creo que como humana, he tenido errores, tanto en lo personal como en lo académico, como también con lo familiar, incluso, ¿no? En lo profesional. Pero creo que también es importante, como decía la doctora, reconocernos primero que somos humanos. Segundo, que del error se aprende. O sea, creo que es importante identificar que, ok, sí, hoy me equivoqué, voy a identificar en qué me equivoqué y qué mejoras puedo estar haciendo. Entonces, creo que eso sería también como lo valioso también de los errores, de poderlos como aceptar, asumir y cambiar para poder aprender. Muchas gracias, maestra Araceli. Pues vamos a responder una pregunta que se la hacen al doctor Rubén. Gracias, Lulu Oyoki, y es la siguiente. ¿De qué manera un antropólogo debe equilibrar su responsabilidad académica con su compromiso ético hacia las comunidades que estudia, especialmente cuando el conocimiento producido puede impactarlas directa o indirectamente?
Es de las preguntas más importantes que se tienen creo que no solo en antropología, creo que en todas las profesiones, ¿no? Porque siempre tenemos un impacto con el otro, con gente de fuera, con nuestra familia, con quienes nos relacionamos, con nuestra sociedad con la que formamos parte, pues, ¿no? Y en ese sentido creo que ah, hay compromiso con respecto a quiénes somos en ese lugar, ¿no? Los efectos que estamos teniendo a partir de la investigación que hacemos, ¿no? Como profesores e investigadores estamos en constante contacto con la gente, estamos generando vínculos, ¿no? Pero además justo respondamos también por una institución, respondemos por una disciplina, por lo, ¿no? Por lo que somos. Y creo que por lo menos en antropología hemos estado uh, reflexionando acerca de nosotros mismos, haciendo evaluaciones, ¿no? Hay por ahí en la historia de la antropología unas declaraciones de Barbados en donde se juntaron antropólogos diciendo qué hemos hecho con respecto a las poblaciones que hemos estado estudiando. Y entonces salieron situaciones de colonización, situaciones de reivindicación del imperialismo y del poder, y eso sí es como, bueno, asumir que eso hemos estado haciendo en la historia y revirar, ¿no? Y entonces ahora la antropología se está tratando de hacer mucho más responsable, será la palabra justa, con quienes estamos estudiando. Y ya no decir, por ejemplo, informantes, y menos informantes clave, ¿no? Y quizá que un sector de mi gremio se molestaría con esto, pero preferimos llamarle con nombre y apellido a las personas con quienes trabajamos, porque tenemos responsabilidades, porque no trabajamos con informantes, trabajamos con personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que tienen también, padecen, sufren, experimentan ¿no? Los efectos de estas investigaciones que hacemos, ¿no? Decían los efectos, no puede haber ¿no? Una intención perfecta buena. Veamos y somos responsables para estar ahí, porque saben, algo pasa también con respecto a la antropología. Uno hace trabajo de campo a los 20 años, vamos creciendo y uno ya va teniendo, ¿no? Bueno, no sé, en este caso 40. Pero entonces ya de alguien que uno ve, no sé, que ni sabía hablar, ahorita ya tienen hijos, ¿no? Y entonces eso ya es como seguir, pues una relación ya va más allá de las cuestiones de licenciatura, tesis y demás, y uno ya tiene una relación ahí. Creo que los efectos que hace la antropología deben de ser, ¿no? Monitoreados por uno mismo, porque tenemos esa responsabilidad, porque también si yo hago un mal trabajo, ya la gente con quien trabajo no va a permitir después que venga otro antropólogo, porque va a desconfiar, y ni siquiera otro antropólogo, cualquier persona de fuera. O sea, podemos dejar un efecto muy bueno haciéndonos un compromiso con las personas. Sin embargo, si lo dejamos, parece que no hay esa responsabilidad, ¿no? Ese compromiso ético con lo que hacemos. Me parece que en antropología estamos justo atendiendo esto ahora. No pasaba, o si pasaba, no era como un programa de investigación de la misma disciplina. Ahora sí, y desde Latinoamérica y desde nuestro contexto, estamos acompañando procesos sociales de liberación. Muchas gracias, doctor Rubén. Pues tenemos otro para la maestra Araceli. Si la responsabilidad afecta a terceros, ¿la empatía y la responsabilidad van de la mano? Muy buena pregunta y gracias a quien la realiza. Son complementarias, claro que sí. Creo que justamente hace rato veíamos, ¿no? Responsabilidad se puede como ver desde diferentes niveles, como el personal, con uno mismo, con el otro o con la comunidad. Los voy a tratar de hacer como muy de en ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo con mi pareja, y justamente debe de haber, y no en el deber, sino que es parte de la convivencia, el tema de la empatía. O sea, realmente incluso hay un término también que se ha utilizado mucho, la responsabilidad afectiva. Entonces, también cómo yo debo de ser consciente de lo que yo estoy expresando, cómo lo expreso, en qué tono lo expreso. También reconocer como esta parte emocional de, bueno, si estoy enojada, ok, pero voy a yo identificar mi enojo y desde dónde surge y no asumirlo que la otra persona es quien me está generando el enojo, sino como de, ok, voy a identificar la acción, voy a identificar el cómo poderlo externar
porque no sé si a veces han escuchado el típico, a lo mejor, comentario de, es que tú me estás haciendo enojar, es que por ti yo hice esto, y no. Parte de la responsabilidad afectiva es esta parte, ¿no? De yo identificar y yo ser responsable y hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo, y también de esa manera va siendo complementario la parte de lo que siento, cómo lo expreso y cómo lo actúo. Entonces, considero que son complementarias la parte también de ser responsable y también de ser empático. Muchas gracias, maestra Araceli. Maestra Almadelia, me toca a usted. ¿Alguna vez ha tenido momentos en los que no ha sido responsable y le haya hecho dudar de usted mismo, de usted misma? ¿Cómo lo ha afrontado? Bueno, sí es una pregunta, yo creo que muy importante. Por supuesto que sí, en algún momento no he sido responsable. Claro que me he sentido con vergüenza, claro que me he sentido mal, ¿sí? Y sobre todo porque estamos primero con los estudiantes y algo no he cumplido, pues los estudiantes decían, caray, ¿qué pasa con la maestra, no? Ella viene a hablarnos de responsabilidad, de estudiar, de dosificar nuestros tiempos, de no procrastinar, y muy probablemente la maestra también, ¿no? Sí, no dudo que no lo pueda yo realizar. Sin embargo, el primero sentir sí la pena, pedir disculpas, ofrecer disculpas y enmendar lo que no hice, ¿no? Trabajar a lo mejor me va a implicar el doble de tiempo para poder cumplir con las acciones o los tiempos que me dieron para poder hacer esto, pero no pasa nada, no es grave, siempre y cuando no deje yo o afecte a un tercero, ¿no? Esto sí sería lo mucho más delicado, la salud de alguien, por ejemplo. Pero todo lo que es administrativo puede salir. Sí, claro que me va a implicar una doble responsabilidad, pero creo que lo puedo hacer. Sí, creo que lo podemos lograr. Muchas gracias, maestra Almadelia. Y pues esta pregunta sería para cada uno de ustedes. ¿Cómo delimitar o diferenciar de lo que sí y de lo que no soy responsable? ¿Quién empieza? Qué buena pregunta. Me parece que sí es bastante importante, porque justamente a veces, y lo voy a tratar de ubicar mucho en la comunidad estudiantil, que en su momento también me tocó estar, ¿no? Parte de que si los trabajos de equipo, a lo mejor hay alguien que no hizo lo que le tocaba hacer, ¿no? Esa parte que le correspondía, pero a veces si algo no queda como tú lo esperas, justo tú asumes esa culpabilidad o asumes esa responsabilidad que no te corresponde a ti, sino que le corresponde a la otra persona. Entonces, creo que sí es muy importante en el tema de la responsabilidad saber que no todo depende de ti. Habrá cosas que sí, y por eso es bien importante ser muy conscientes, muy reflexivos en qué sí me toca a mí de esta actividad, o de mis tareas del hogar, o de mi compartir con mi pareja, etcétera, ¿no? O sea, qué sí me corresponde, de qué sí soy responsable, qué cuidado sí asumo y qué no. Y poderlo distinguir, y lo que no, eso será una responsabilidad de la otra persona. Por ejemplo, no sé, que si mi amigo en un examen, él no estudió y él me dice que yo se lo tengo que pasar, o yo le tengo que pasar las respuestas, o yo le tengo que hacer el trabajo, el resumen. Entonces ahí, y si él reprueba, que él nos diga, es que tú tuviste la culpa, ¿de verdad la tendríamos? No, porque finalmente eso fue una responsabilidad que él tiene que asumir, que yo asumo también la mía. Entonces, es muy buena pregunta de sí delimitar lo que sí nos toca y lo que no nos corresponde. Muchas gracias. Quiero hacer una aportación. Esto es muy interesante y ahorita mencionabas el trabajo en equipo, que como académicos solemos hacer mucho esto, ¿no? De que vamos a dar una serie de temas durante el curso y asignamos temas que van a impartir los estudiantes y nosotros los vamos guiando. Los trabajos en equipo no son en equipo, desafortunadamente. Entonces, como dicen ahí, bueno, a ti te tocó la introducción, a ti te tocó esto, a ti te tocó esta otra parte, y a ti las conclusiones, ¿no? Por decir un ejemplo. Y resulta que cuando van a exponer, hay dos cosas que pueden suceder. Una, que alguien no trabajó, y como es mi amiga,
le hago su trabajo, ¿verdad? Asumo esa responsabilidad con tal de obtener una calificación. Pero si las cosas nos resultan diferentes y si nosotros decidimos que el tema solamente lo imparta una sola persona y que nos diga, es que yo no lo preparé porque eso le correspondía a la que no trabajó, a la que no vino. Entonces, todo el trabajo en equipo es en equipo, ¿sí? ¿Para qué? Para que salga algo productivo, para que todos aprendan de un tema, ¿sí? Pero todos sepan de algo en particular, bueno, no todo en particular, un tema completo. No se vale que yo nada más me sé la introducción. Entonces, eso es también parte de una responsabilidad que tenemos que asumir. Si alguien enferma por alguna circunstancia, siempre les digo a los estudiantes, bueno, la persona que vino está muy grave, está enferma, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a abordar ese contenido. Y siempre resulta alguien, ¿verdad? Que dice, no, maestra, nosotros sí lo hicimos completo, no tenemos ningún problema, podemos hacerlo. Entonces, asumen una responsabilidad de que la calificación que se les asigne como equipo, también sea para sus compañeros, el que no pudo asistir. Sí, lo asumimos porque finalmente el compañero trabajó también en este trabajo de equipo. Entonces es muy interesante y muy profundo los trabajos en equipo. Muchas gracias, doctor Rubén. Yo quisiera solo cerrar porque estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Incluso es que de entrada, ¿no? Creo que la responsabilidad hasta dónde sí y hasta dónde no, depende de con quiénes estamos, ¿no? Y depende, y creo que esto es un tema muy filosófico en el sentido de somos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Se supone que o ustedes no me van a juzgar por cómo me educaron. O sea, hago una cosa y no van a decir, es que sus papás, ¿no? Sino que yo soy un ser completamente consciente de mí mismo, responsable de mis actos, ¿no? Y entonces tengo un compromiso y un vínculo con todos ustedes. Bueno, o sea, suena como muy abstracto, pero es en verdad. Y este vínculo, o sea, responde también a que todos tenemos un papel en este juego, ¿no? Y en ese sentido es que, bueno, asumimos cuáles son nuestros actos, cuáles son las implicaciones que tiene, pero también a su vez es que yo espero de ustedes, ¿no? Cierta respuesta. Y en ese sentido, ¿no? Creo que todos participamos de todo, todos somos responsables de entrada, eso, pero creo que también una responsabilidad y otra no será la misma, siempre como que la responsabilidad mía será que su responsabilidad también esté en juego participando acá, a partir de la conciencia que todos tenemos haciendo esto y hacerlo para bien, para que estemos pues conviviendo de la mejor manera. Digo, soy científico social y me imagino como en el sentido de como los vínculos que hacemos para estar mejor entre todos, ¿no? Dependen de todos. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. De ahí cada papel que tengamos, pues será en específico diferente, pero muy importante con respecto al concierto que estamos dando todos en no sé, en este mundo, ¿no? Pero a partir de quiénes somos, no a partir de lo que yo espero, ¿no? Quizá creo que es una llamada de conciencia que estamos haciendo cada quien ahora con nosotros mismos y con respecto a la gente con quien estamos conviviendo. Es un compromiso con la sociedad. Sí, yo podría aportar sobre este tema desde mi papel de coordinadora de un posgrado, diferenciar hasta dónde es mi responsabilidad de que el alumno pueda entrar a ese posgrado y en donde el alumno tiene la responsabilidad de hacer un documento tan bien realizado que pueda ser aprobado. Y eso es muy frecuente como coordinadores. A veces los propios estudiantes piensan, porque yo siempre les comento, yo no los obligo a estudiar una maestría. Ustedes vienen a un posgrado por decisión propia. Por lo tanto, asumir esa responsabilidad sabiendo que tienen un trabajo y tienen la fortuna de tener una beca para estudiar, sería una doble responsabilidad. Y en ese aspecto, pues de mi parte sería, mi responsabilidad llega hasta donde hacer todas las gestiones para que siga teniendo la beca, pero el alumno
tendría la responsabilidad de acudir a todas sus clases, así tuviera 7, 8 o no sé cuántos trabajos aparte de la beca, pero asumiendo que tiene también esa responsabilidad por cumplir. Y en esa parte ya no es culpa del coordinador ni de la universidad si el alumno en algún momento ya no termina, ¿no? Ya no egresa. Entonces, esta situación de saber diferenciar hasta donde yo tengo la responsabilidad y hasta donde tú la tienes, creo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Y a veces por la parte afectiva, ¿no? Es que es mi amigo, es que es mi conocido, es porque es mi pareja o cuestiones de ese tipo, pero no se debería de actuar de esa forma, sino con más responsabilidad al momento de tomar estas decisiones. Muy bien, tenemos, me parece que la última pregunta, que nos dice, ¿cómo podemos lidiar o manejar el miedo a adquirir responsabilidades conforme vamos creciendo? Ay. A ver, doctor Rubén, usted que dijo que ya casi los 40. Ah, sí, yo creo que va siendo progresivo el miedo. Va creciendo. Pero al mismo tiempo, pues es la necesidad de, bueno, y ahí quizá ya reflexionando, no solo soy yo, sino también de lo que espera la gente pues de un hombre de 40 años siendo coordinador ¿no? en un programa educativo de una universidad. Y se responde a eso. O sea, es decir, no, hace rato me preguntaba la doctora Carla, ¿es cierto? ¿Está listo? Y decía, no, o sea, bueno, nunca estoy listo, pero siempre enfrento, ¿no? O sea, en fin, eso parece que es la vida, no estamos precisamente listos o pensamos que no estamos, pero definitivamente sacamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Sacamos el trabajo, sacamos el día, sacamos, no sé, y creo que eso hay razones que tienen que ver con procurar la vida siempre de uno y de la sociedad con la que estamos, ¿no? Creo que es difícil, creo que los miedos son no poder responder ante eso, ¿no? Como no lograr tener una respuesta satisfactoria, pero creo que debemos de asumir estas cuestiones por necesidad, porque estamos ahí, porque somos nosotros. Creo que podemos no estar listos y eso no depende, y ese es el miedo, pero de que debemos de responder a las cuestiones, definitivamente me daba hasta miedo responder esta pregunta. Porque implica un compromiso, no sé, pero y es como algo que piensan los demás sobre mí. Creo que soy responsable también en eso, ¿no? Creo que doy pauta para que se espere de mí lo que estoy dando. Y eso es una conexión con los demás. Y cuando hablaba de vínculos, tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que uno es, con lo que uno da y con por cierto, por ejemplo, esta invitación ¿no? Mi responsabilidad es contestar algo sensato, que yo pienso, que yo, estando en esta universidad, transmito porque soy pues ¿no? Una expresión de los valores de esto, que además se transmite y los demás se puede aprender, ¿no? Vaya, yo también estoy aprendiendo de todos ustedes, esa es la cuestión, que no solo como profes estamos como enseñando, sino que uno está a la vez aprendiendo mucho y de verdad que es como de las mejores cosas estar en frente de un grupo, para los que conocen este sentido, porque no solamente se está transmitiendo, sino también se está recibiendo. Y esto es crecimiento para todas las partes. Y bueno, ahí tiene que ver. Muy bien, pues viene una pregunta, perdón. Adelante, ¿quiere Yo agregar? quisiera sí agregar algo más que el doctor Rubén acaba de mencionar. Y creo que la responsabilidad que todos ustedes tienen es justamente revisar el modelo educativo. Si no lo han hecho, pues ustedes lo tienen que revisar con conciencia y sobre todo ahí mismo va implícito lo que dice el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Estas son competencias que nosotros como universidad les tenemos que lograr y ayudarlos a que se cumplan.
y hay algunas otras competencias transversales. Pero ¿por qué menciono estos elementos importantes? Porque alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo hacer conforme vamos creciendo que se nos quite el miedo? Bueno, el miedo se te va a quitar siempre y cuando tú tengas un conocimiento bien sólido de lo que tú quieres o lo que vas a realizar, de alguna técnica, alguna práctica. Tienes primero que saber qué es lo que estás estudiando. Segundo, tienes que saber hacerlo, ¿sí? Y eso te va a dar seguridad. Y el otro es saber ser, tener la actitud para poder realizarlo. El que no quiero inyectar porque no quiero inyectar, pues no es que no sepas, ¿verdad? Sino es que no quieres hacerlo. Entonces, estas tres competencias nos van a ayudar desde mi punto de vista, creo, que a poder equilibrar y reducir el miedo. Si yo me tengo esa confianza de lo que aprendí, de lo que sé hacer, no puedo llegar a tener miedo. Por supuesto que todos tenemos miedo. Yo en la atención, por ejemplo, yo soy licenciada en enfermería y por supuesto que me daba miedo atender un parto. No saben que temblaba como una gelatina, ¿sí? Sin embargo, yo decía, pero es que yo sí sé cómo es el mecanismo del parto, es que yo sí sé cómo se hace, es que yo sí tengo esa actitud y lo voy a hacer, pero no caer al pánico donde me paraliza, eso ya es otra cosa. Entonces, el miedo lo vamos a ir subsanando poco a poco, ¿sí? Pero el pánico es sencillo. Muchas gracias, maestra Madelia. Tenemos una pregunta para usted, maestra Araceli. ¿Qué responsabilidades considera usted que tiene como psicóloga clínica con las personas que acuden a terapia? Gracias. Tengo un tiempo que no doy consulta, pero justamente tengo muy claro, nosotros tenemos al equipo de orientación psicológica que brinda estos servicios a la comunidad estudiantil y realmente la responsabilidad que asumen es muy grande. Uno, hasta en temas éticos, ¿no? De la discreción, de tener también como esta confidencialidad, de también la preparación. O sea, realmente estar en la licenciatura te da muchos conocimientos teóricos y también en la práctica, pero conforme vas avanzando es necesario seguirte formando, seguir estudiando, continuar desarrollándote profesionalmente y también personalmente. O sea, creo que es algo que es importante como seguir avanzando. Entonces, creo que no es algo que acabe, sino que esa responsabilidad te lleva a que a lo mejor en la licenciatura tuviste ciertos retos que tuviste que, como tú idear, ¿no? La manera en que esos retos los pudiste como sobrellevar, pero ya cuando estás ahora sí en la vida laboral, pues te enfrentas a otros retos, ¿no? Y lo digo, ahorita mencionaban como ese miedo, si en algún punto se va, pues no, realmente es como con algo con lo que vives, pero que lo vives ya de manera distinta. O sea, si bien tienes preocupaciones distintas a los que los tenías en la licenciatura, ahora a lo mejor la preocupación es otro, que si tienes que pagar renta, que si tienes que ir por la despensa, pero realmente lo enfrentas. Y tomando estas decisiones de manera como muy informada, pues lo puedes estar enfrentando. Muchas gracias. Y tenemos una para usted, doctor Rubén Ramírez. La antropología, bueno, yo pienso que dice diversidad de modos de vida. A veces lo que una comunidad puede o no puede ajustarse a ciertos asuntos del desarrollo. ¿Cómo navega la disciplina con esta tensión? Entre lo que la antropología no, bueno, es que depende, tiene toda la razón. Y es una pregunta que es buena en el sentido de que no hay respuesta ya dada, ¿no? Sino que si las poblaciones no están de acuerdo con, por ejemplo, proyectos de desarrollo llevados de arriba a abajo, definitivamente la responsabilidad de un antropólogo sería informarlo arriba, ¿no? Porque la cuestión es que donde no se tiene responsabilidad en estas cuestiones es como los científicos sociales, no solo antropólogos, que hacen estudios para implementación de políticas públicas y no importa si afectan negativamente o no. Y me parece que eso es no tener responsabilidad, efectivamente.
Me parece que estar monitoreando para que los efectos de las investigaciones o de las políticas públicas que uno se está evaluando, tendríamos que, y ahí es donde, miren, perdón por rebuscar mucho, pero creo que el científico social, y creo que todos podríamos, ¿no? La responsabilidad del científico social es no solamente implementar políticas públicas de arriba abajo, sino dar respuesta de lo que la gente está pidiendo y necesitando y cuáles son las maneras en que se pueden trabajar con las personas, no imponiendo. Creo que eso sería irresponsable, ¿no? Pero sí trabajando con las personas y mucho dialogando y mucho participando. Es decir, no es reconocer que como todos somos responsables, hay una participación de todos y que la gente con la que uno trabaja no es un informante que esté esperando ¿no? que la modernidad llegue para vivir mejor, ¿no? Sino que más bien es esperar que el diálogo con los investigadores, que somos también puentes para políticas públicas y somos como principales promotores también, tengamos la participación de la gente y tener la voz y tener los medios, y si somos ese mismo puente, incluso, no sé, me ha tocado hacer oficios, hacer acompañamiento, provocar procesos para esta cuestión de cómo las personas con quienes trabajamos, dejando de ser informantes en el sentido pasivo, son sus verdaderos protagonistas de sus procesos sociales de crecimiento, porque quizá luego la palabra misma de desarrollo no sea tan pertinente, ¿no? El desarrollo tiene también una carga en este sentido, como más economicista, ¿no? Pero pareciera que el fin es lo económico y no el bienestar de las personas. Y me parece que la responsabilidad de todos es vivir mejor, es promover la vida, y en ese sentido, ¿no? Poder trabajar todos juntos, porque si no es solamente una parte de arriba abajo que no ayuda a nadie, me parece. Muy bien, pues la última pregunta, y esto es para quien quiera contestar, porque dice, como docentes, ¿de qué manera intervienen cuando un alumno o un grupo se encuentra bajo presión por la dificultad de organización, causando un mal rendimiento en sus responsabilidades? ¿Quién quiere contestar? Podemos tratar para desarrollo, señores. Me parece muy aceptada la indicación. Sí. Adelante, profesora Araceli. Creo que también consideraría muy importante la transversalidad. Al inicio yo inicié justo mencionando que la responsabilidad también tiene que ver mucho con el cuidado de uno mismo. Entonces, si bien la universidad está formando profesionistas, pero no está dejando de lado la parte integral, la parte humana. Y como humanos, tenemos también estos desarrollos de otras áreas más allá también de lo académico, que si a lo mejor necesito, ahorita mencionaban esta parte de la presión, ¿no? O sea, hay estrés, puede haber ansiedad también incluso en algunas ocasiones de nuestras vidas o de su trayectoria estudiantil, y justo por eso es que la universidad tiene este sistema de salud estudiantil que les puede brindar los apoyos desde el tema de nutrición, desde el tema de orientación psicológica. Hay también los módulos de activación física. Aquí justo yo reconozco mucho al campus que en el tema de actividad física está muy fortalecido con esas pausas activas, ¿no? Si bien a lo mejor tienen una clase y están muy presionados por temas académicos, que si las tareas, que si el examen, los parciales, soliciten esa parte. O sea, creo que a veces esos 10 minutitos de desestrés, de distracción, de que si me paro, hago una sentadilla o algo, créanme que a lo mejor ustedes pueden decir, ay, y eso que no, ni me va a ayudar. Pero de verdad que todo cambia. O sea, realmente su organismo cambia, su concentración cambia. Después de esos 10 minutos va a ser mucho más eficiente la parte de la concentración. Entonces, consideraría que es importante que ustedes tomen esa decisión, esa responsabilidad, ¿no? De asumir, ok, sí estoy estudiando, sí voy a entregar mis tareas o mis actividades, pero también es momento de tomarme un descanso, hacer alguna pausa activa, si a lo mejor lo necesito, ir a una orientación psicológica o un temas de nutrición,
a veces hasta en la parte externa, pues nos llegan a cobrar, ¿no? Cada sesión 500 pesos con el nutriólogo. Aquí lo tienen de manera gratuita. Entonces, es aprovechar también los recursos que tiene la misma universidad por el bien de ustedes mismos. Pues muchas gracias. Y reflexionar este tema de responsabilidad, pues nos invita a todos los presentes a hasta qué punto somos conscientes para poder hacer un buen papel en esta construcción de una comunidad más justa, más justa, ética y solidaria. Agradecemos la participación en este primer foro 2026 a la maestra Almadelia, a la maestra Araceli, al doctor Rubén Ramírez, al público presente. Muchas gracias, chicos, por darse la oportunidad de estar en este foro, y al público conectado en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato. Y recordemos que la responsabilidad no la debemos de entender como una obligación impuesta, sino como una elección consciente que define quiénes somos y el tipo de sociedad que aspiramos a construir. Buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión de Diálogos Universitarios 2026. Buen provecho, buenas tardes.